Agradecido con la divinidad por poder disfrutar una vez más, un año más, la presencia de todos ustedes y estando reunidos en nombre del Maestro, poder compartir estos momentos de entrega, recordando los compromisos y pactos que hemos hecho cada uno de nosotros con el Divino Maestro. El tema de hoy lo he escogido sobre el apóstol Cebeo de Edita, porque particularmente me llamaba mucho la atención y lo hemos platicado, discutido en las reuniones semanales que tenemos. ¿Qué impulsaba a los discípulos del maestro? ¿Dónde encontraban la fuerza para salir a los diferentes puntos donde ejercieron su ministerio evangelizador? Prácticamente estando solos, partiendo de cero, en algunos casos teniendo el apoyo de la Santa Alianza por Simónides, pero particularmente Cebeo no tuvo los recursos financieros, por decirlo de alguna manera, para poder impulsar toda su labor. Sí tuvo por otro lado el gran apoyo de grandes figuras como Melchor, como Filón, que fueron los que fortalecieron su alma para sacarle adelante. Recordemos que Cebeo se veía a sí mismo como un montoncito de tierra y tenía una pobre opinión de sí mismo, eh, al momento que es llevado al norte de África, eh, saliendo de Jerusalén como una medida para escapar de las garras del Sanedrín. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención la transformación de esta alma, que la encontramos en una de sus primeras encarnaciones, de acuerdo a la obra, como Madeo de Ghana, siendo una alma que se acercó al maestro en su personalidad de Abel para terminar con su vida. Cómo fue llevado a través de la evolución, a través de la ley del amor, a la personalidad de Don Duri, que era un celador de la prisión, que salvó la vida de Krishna, y miles de años después lo encontramos como Amran, padre del Mesías, del Maestro, en la personalidad de Moisés. Y finalmente, en sus últimas dos encarnaciones, como Cebeo, ya muy cerca del Maestro, ya muy cerca de su esfera, después de haber sido el padre de la materia de Moisés. Y la última encarnación de la que nos relata la obra es como Vicente de Paúl. ¿Qué lo impulsaba? ¿Dónde encontró esa fuerza? Porque una de las características para mí de Cumbres y Llanuras es la cercanía que tenemos con los discípulos y amigos del maestro, vidas mucho más cercanas a las nuestras, que las grandes personalidades, que los grandes astros como Ptolemy, como cualquier otro de los maestros que encontramos los santuarios coptas. Pero los discípulos yo los encuentro más cercanos, sus problemas más parecidos a los míos. ¿Cómo encontró la fuerza Cebeo? Y en eso centré mi plática, mi participación del día de hoy. Bueno, sabemos nosotros que una vez que se encarna el maestro y una vez que el 28 de marzo se despide por última vez de ellos en su materia, cada uno de los discípulos y los amigos, aprovechando la fortaleza de la Santa Alianza, pues se fueron separando, cada uno de ellos fue tomando su propio camino y encontramos a Mateo y a Cebeo acompañando a Faki en su viaje hacia el norte de África, hacia Cirenaica, en el norte. Estamos viendo aquí en el mapa estamos viendo este promontorio que era el lugar de residencia de Faki, y ahí los llevan, pero antes de llegar ahí, llegan a Alejandría, que era el centro del conocimiento en ese entonces en el norte de África, y vemos cómo Cebeo venía directamente a colaborar en la obra idealista que estaban desarrollando Filón y el príncipe Melchor. Melchor en ese entonces era ya un anciano, estaba terminando su encarnación, pero se encontraba en este reducto de sabiduría que era Alejandría en ese entonces. Aquí
¿Qué tenía de especial o por qué Mateo y Cebeo se dieron a la tarea de irse al África? Era muy importante porque al momento de la última cena, el maestro les dice a ellos dos, en voz baja, que los iba a acompañar a abrir surcos y a sembrar su doctrina en la tierra en la que nació la civilización Cobda. Decía, donde vosotros y yo la hemos sembrado en aquellas edades, y ahí encontraréis los rastros de nuestra propia huella. Entonces, para Cebeo, esas palabras eran muy importantes. Era un mandato supremo que no podía dejar de obedecer, porque era casi la última voluntad del maestro para ellos, y en especialmente para Cebeo, que sentía vibrar esas palabras como calcadas a fuego en su interior. Por eso, esos países que regaba el Nilo tenían una especial atracción para ellos. Y en las arenas del desierto y en esos templos que están edificados en piedra, en granito, esas fortalezas que el tiempo no ha podido destruir, para ellos era el llamado a ejercer la labor del amor, inspirados en las enseñanzas de nuestro amado Maestro. Así, eh, encontramos que en especial Melchor, en estos últimos años que estuvo encarnado, dedicó tiempo en especial para instruir tanto a Mateo como a Cebeo. No eran los humildes pescadores que nos han hecho creer en, en la religión católica, sino que eran almas de una alta evolución, que era necesario que ellos abrevaran de la sabiduría que estaba encerrada en los templos de Memphis y de Tebas, que algunos estaban ya medio destruidos, otros restaurados, pero que todavía podían ofrecer la sabiduría, los misterios y secretos de aquellos conocimientos eh, que los hierofantes del desierto grabaron en sus paredes. Es la misma sabiduría que se bebió en esas paredes, la que alumbró a los patriarcas nómadas allá en la noche remota de los tiempos, a la vera de los oasis del desierto, o bajo las sombras de las palmeras, o bien en la cima de los montes donde levantaban su ara de piedra para quemar incienso en adoración al Altísimo, ya sea a la luz del amanecer o al crepúsculo vespertino. Era la misma sabiduría que alumbró las noches meditativas de Moisés, el hijo oculto de la princesa Timetis en la aurora de su vida misionera de la verdad, de la justicia y del amor. Esa misma sabiduría que iban buscando en esos templos era la que muchos años, miles de años atrás, hizo grabar a Hermes, el primer maestro de la escuela egipcia, frases de un significado arcano que todavía no alcanzamos a comprender y que dicen: escuchad en vuestro interior y fijaos en lo infinito del espacio y del tiempo. Ahí resuena el canto de los astros, la voz de los números y la armonía de las esferas. Esta frase la usó Kim ahorita y nos remonta a la profundidad de la enseñanza de los hierofantes que está aquí grabada y que todavía perdura, y que Melchor quiso que ellos empezaran a hacer la suya para prepararlos y lanzarlos a la dureza del camino que estaban emprendiendo. Fueron los primeros que empezaron su labor evangelizadora. Esta música que está encerrada en las esferas motivó a Cebeo a vencer su propia debilidad, su autoconcepción de pobreza de espíritu, para poderlo remontar a las alturas que eran necesarias para llevar a cabo la labor del maestro que les había pedido. Era la misma sabiduría que también inspiró a Pitágoras, el sabio de Samos, y que él mismo bebió también en los templos de Memphis y de Tebas, y esa claridad fue la que inspiró el despertar del conocimiento en la Grecia antigua, que era la desposada de Orfeo y de Apolo, en los éxtasis radiantes bajo las naves del templo de Delfos, que esta es una imagen de cómo era el templo en sus años de gloria. ¿Por qué Melchor? ¿Y por qué tenían la capacidad de Melchor de hacer esto?
Porque Melchor era un descendiente del gran sacerdote de Memphis, que fue el que inició a Moisés en los caminos de la divina sabiduría. Si nosotros recordamos, Membra fue una figura fundamental en el crecimiento de Moisés al despertar de la concepción de ser el Mesías. Y esto es necesario comprenderlo para poder comprender, valga la redundancia, de que Melchor tenía la autoridad moral para poder entrar a estos templos y ser reconocido como un hierofante del nivel necesario para meter a gente que no estaba en la estructura de los sacerdotes de los templos. Y estas dos personas, que eran nuestros humildes discípulos de Yahshua, ¿por qué pudieron entrar? Aquí nosotros vemos cómo Melchor los presenta ante los guardianes de los templos como sacerdotes del Cristo. Y esto es importante. No eran solamente discípulos de un profeta de un país vecino, sino que eran sacerdotes del Cristo, entendiendo lo que significa en nuestro planeta esta palabra, el Cristo, el triunfador eterno por encima de todas las religiones del más remoto pasado. Y esto se los decía en un portal que encima estaba una imagen similar a esta, que era la estatua de Isis, cubierta por el velo que aísla del mundo externo y con el índice sobre los labios, que era un símbolo de mármol de la soledad y del silencio. Y era una de las primeras pruebas que debían aceptar los aspirantes a la iniciación de los misterios de la antigua sabiduría. Sin embargo, toda esta grandiosidad que ellos veían en los templos de piedra de Tebas y de Memphis, que ahora son los templos de Karnak y de Luxor, Melchor sabía que esto iba a tener una gran impresión en los discípulos, en Mateo y en Zebeo, porque ellos estaban acostumbrados a la dulzura de Yahshua, al Cristo del amor, de la esperanza y de la fraternidad. Pero era necesario que ellos pudieran comprender la infinita sabiduría que estaba encerrada en estos templos, porque es lo que la ley divina da a cada etapa de la evolución. Y si bien la época que estaban viviendo en la era de Yahshua era la era del amor y de la esperanza, tal como dije anteriormente, era necesario que ellos comprendieran la grandeza encerrada en los escritos en las piedras de Moisés y que era adaptable a la humanidad de esa época. Y Melchor sabía que la fortaleza de granito de Moisés tenía que ser aprendida por Mateo y Zebeo para poder impulsarlos a ese gran vuelo que ellos dieron sobre el abismo. Y así ese montoncito de tierra pudiera remontar el vuelo en las alas del espíritu. Y les decía Melchor, ya no está aquí la dulce vibración de Yahshua, el serafín del séptimo cielo de los amadores. Ya no está aquí la vibración tiernísima del laúd de Miriam, cantando salmos como gorjeos de alondras. En esta espantable grandeza de piedra, templó Moisés su alma de hierro, que lo hizo más fuerte que los faraones y más duro que la dura cerviz del pueblo de Israel que le sería entregado por la ley divina a su salida de este templo. Y aquí mismo, en estas paredes, solucionó él los enigmas del eterno invisible, de cuyo hálito soberano emergieron como átomos vivos todos los mundos que ruedan por el espacio infinito y todos los seres que palpitan y viven en esos mundos que no se pueden contar. De esos templos, de esas paredes, Moisés salió resuelto a escribir su gran libro, el libro de los principios, que él grabó en jeroglíficos y que a nosotros nos ha llegado con el nombre del Génesis, nombre abreviado de aquel original marcado por él. No el Génesis de la Biblia, sino el Génesis que los esenios conocían en sus santuarios como el verdadero libro de los principios. Melchor los llevó ante la puerta de la sala hipóstila, que ahorita es como se ve esta gran sala hipóstila, donde estas columnas de más de 40 metros de alto semejan varas de papiro o también nenúfares que están grabados en lo más alto de estas columnas de piedra caliza. Y cuando tú estás en esta sala,
El suelo está diseñado de tal forma que semeja el movimiento de las aguas del tiempo. Estar en esta sala, aún hoy en día, deja al espíritu, no diría consternado, pero lo deja paralizado ante la grandeza de este conocimiento que está encerrado aquí. Y a este lugar los llevó Melchor ante la cripta que estaba abajo de estas columnas, pero que no pudieron entrar, para que ellos fortalecieran su espíritu antes de ser llevados a las arenas del desierto. Y les dijo: y vosotros que tan pequeños os sentís bajo este enorme monumento de piedra, podéis, como las hormigas, abrir senderos largos entre la ignorancia y el egoísmo de la humanidad, a las cuales podréis derrumbar y aniquilar con la verdad y el amor del verbo luz, que os escogió para continuadores de la obra que apenas deja comenzada. Lo que habéis visto y oído basta para que abráis con valor vuestra senda en estas tierras que riega el Nilo. Y salieron de esa sala hipóstila, que en ese entonces estaba cubierta y estaba oscura. Tanto Mateo como Zebeo, pues prácticamente estaban mudos, porque ellos no estaban acostumbrados a esta dureza, ellos no estaban acostumbrados a esta grandeza o quiero decir cíclopes, tan grandes columnas, tan grandes templos, tantos misterios encerrados, porque ellos están acostumbrados a la dulzura del maestro. Y por eso decía Zebeo, dice Mateo, perdón: oh, nuestro excelso maestro sabía bien lo que hacía cuando nos llevaba a orar a lo alto de las colinas nazarenas o a orillas del mar de Galilea en aquellas serenas noches del estío. Y Zebeo respondía: era la oración del amor, de la adoración, de la dulce entrega del alma al abrazo eterno del infinito. Pero Melchor sabía que era necesario conjuntar esa dureza de los templos de Egipto con este amor, con esta dulzura que tenía nuestro amado Yahshua, para que ellos pudieran abrir las arenas del desierto y poder llevar el amor de Yahshua a todos los lugares a donde fueron llevados en las alas del Espíritu. Aquí termina la parte de Melchor, donde fortalece su espíritu para que cada quien tome su camino. Y vemos aquí en el despacho de Filón, cuando se despide de Mateo y él emprende su camino a uno de los oasis que están cerca de Alejandría. Pero Zebeo se queda sumido en, pues, prácticamente en la desesperación, porque Mateo era lo último que lo hacía al maestro. Se sentía con una terrible sensación de abandono, de soledad absoluta, de punto final de una tragedia que había comenzado tiempo atrás en un huerto de los olivos, en las afueras de Jerusalén, y cómo lo venía a terminar en el Valle de las Pirámides Faraónicas, como un recordatorio de piedra de lo que había sido y ya no era más. Y viendo él la semejanza entre los monumentos y su pobre corazón, dijo a media voz, enjugándose dos gruesas lágrimas que temblaban en sus ojos: tampoco en mí mismo existe ya nada más. Paréceme que comienzo a ser una momia que anda. Y en ese momento, entre las columnas del despacho de Filón, empieza a vislumbrarse una claridad. Y Zebeo cae de rodillas ante el pavimento, advirtiendo la presencia del maestro. Y se escucha una voz que dice: existo yo, viviendo en ti mismo y esperando el cumplimiento de nuestros pactos eternos. Y en estas palabras encuentro yo la respuesta a qué fue necesario para que este dulce apóstol del maestro encontrara la fortaleza para lanzarse a estas milenarias arenas del desierto a llevar su palabra. Existo yo, viviendo en ti mismo y esperando el cumplimiento de nuestros pactos eternos. Y estamos aquí en este momento, hermanos, adquiriendo la fortaleza para poder cumplir nuestros pactos. Pactos que hemos establecido desde hace muchos siglos ya, que es necesario que demos cumplimiento. Bien. Zebeo, conmovido, pide perdón.
diciendo que su materia olvida siempre lo que es eterno y divino para aferrarse como raíz a la tierra, a lo pasajero y deleznable. Y en estas palabras me identifico totalmente porque ante los momentos de temor, de angustia, siempre te aferras a lo que tienes enfrente de ti, a lo pasajero, a lo mortal, y se nos olvida que nuestros pactos son con la eternidad, con la divinidad. Pasado ese momento en el cual se le recuerda a Cebeo cuál es el camino que tiene que seguir, él días después se entrega en una plática con Filón, y donde el maestro Filón sigue fortaleciendo el alma de Cebeo para terminar la labor que había sido encomendada a ellos dos. Y le dice, el amor es un incansable creador de bellezas en pensamientos, en obras, en hechos de una sublimidad que nos asombra y maravilla. Pero si al amor se le une en compañía el dolor, créeme, Cebeo, que el hombre, por lento que corra en la senda del ideal, se transforma en un creador gigantesco e invencible. O sea, el maestro dolor es necesario para que nosotros, unido a nuestras buenas intenciones, podamos crecer. El amor y el dolor, para ser fecundos, han de marchar siempre unidos en el alma humana, a la cual les sirven de alas poderosas para escalar las cumbres del conocimiento y de los internos poderes a que está llamada la divina psiquis, desde que la eterna energía encendiera su lámpara inmortal. Una vez más, hermanos, nos hablan de cómo tenemos que unirnos a nuestras experiencias de dolor para sublimarlas y poder ser fecundos en la labor creativa a la que estamos llamados. ¿Sabemos acaso, ni tú ni yo, Cebeo, lo que podrá producir en un futuro cercano todo ese amor tuyo sacrificado al deber que significa para ti el haber sido hecho un apóstol del Cristo en la hora final de su mesianismo? Le lanza este aguijón a Cebeo para impulsarlo todavía más, para hacerlo consciente de que este dolor que ellos sintieron, no solamente Cebeo, sino la mayor parte de los discípulos, incluso Juan, que duró más de 10 años inmóvil, sin saber qué hacer. Y aquí Filón le vuelve a recordar que es necesario ese dolor para impulsarlos y vencer nuestro propio miedo de lanzarnos al abismo. Y aquí Cebeo nuevamente, montoncito de tierra, se encoge en sí mismo y le dice, a veces pienso que él se equivocó al elegirme. Y este era un pensamiento recurrente que tenía Cebeo día y noche. Se sentía tan pequeño al lado de este astro de primera magnitud, se sentía pequeño junto a Juan, junto a Pedro. ¿Cuántas veces me he sentido yo así? Indigno de este conocimiento, de esta luz que tenemos en nuestras manos. Y ante la mirada del maestro, tengo que recordar estas palabras de Filón, que le dice a Cebeo. Él no se equivocó, no, te lo aseguro. Dios da su luz a los humildes y la niega a los soberbios. Decía el divino maestro, y él conocía la humildad de nuestro corazón y que merecías por ello la divina iluminación. Quizá él tuvo esa misma visión en sus dos elegidos. Y aquí Cebeo vuelve a protestar y dice, ¿y cómo es que falló el infeliz Judas? ¿Cómo se equivocó en el infeliz Judas? Preguntó, temeroso de que él mismo hubiera fallado la visión del maestro. Y aquí Filón le vuelve a dar una enseñanza y le dice, tú también lo piensas así y la mayoría lo pensará. La noche misma de la tragedia del Getsemaní, acudió Mateo a mi habitación en el palacio de Itamar y al referirme a la actuación de Judas, comprendí la terrible tragedia de esa alma atormentada por los celos. ¿Qué son los celos? Ese es el sobresalto, la inquietud, el espanto del alma ante la postura de no ser correspondido en su gran amor. Y ese era el miedo que tenía Judas. Él pensaba que no tenía los merecimientos necesarios para que el maestro lo amara. Judas vivió con el terror y el espanto de que su maestro no le amase en la medida que él lo deseaba. ¿Cuánto debió sufrir?
cuántos tormentos en el tiempo que estuvo a su lado, comprendiendo que su hosco y huraño temperamento no era apto para merecer las ternezas suavísimas del gran elegido. Y aquí nuevamente me vuelvo a reflejar en Judas también, porque cuántas veces me siento indigno de este gran amor que se me brinda cada día. En la locura de su gran amor no correspondido, Judas dio un salto sobre el abismo, aunque semi-inconsciente de lo que arriesgaba y lo que podía perder. Él pensaba, él creía que estaba haciendo la obra cumbre con que todo Israel soñaba, levantar a Yahshua sobre el trono milenario de David y Salomón, y sin embargo, el resultado fue otro. Apresuró la subida al patíbulo de infamia que el Cristo había vislumbrado a sus 20 años en la víspera de su consagración como maestro de almas en el santuario del Moab. De aquí, Filón vuelve a instruirnos, diciéndonos de que el amor unido al dolor hace volar a las almas a cumbres no soñadas. El gran amor de Judas hacia su maestro estaba solo, no era fecundo y solo le producía celos, espanto, sobresalto e inquietudes. Siempre estuvo receloso de las ternezas que tenía el maestro hacia Juan, hacia Zebedeo, hacia Pedro. Judas se sentía todavía más pequeño que todos los discípulos y los amigos, pero esa era su personalidad. ¿Sabe Zebedeo lo que será para Judas este dolor? Y si este dolor no lo enloquece o lo mata, lo hará, no lo dudes, el más sublime y heroico de los 12 apóstoles del Cristo, pero lo será en la sombra, en el olvido, sin que nadie lo sepa, ignorándole para siempre toda la humanidad durante siglos y siglos, le aplastará con su odio y su maldición. Judas será el monstruo horrendo, símbolo eterno de todo lo más malo que haya salido de la humana criatura, y él lo sabe. Lo siente en todas las fibras de su carne y en todas las percepciones de su espíritu. Y ante estas palabras, Zebedeo se le cortó, se le congeló la palabra y sus ojos se llenaron de llanto. Y clamó, y yo lo he condenado. ¿Y cuántas veces hemos condenado, ahorita lo que nos estaba diciendo nuestro pan grave, que juzgamos sin saber lo que ocurre en el plano espiritual? Y la mayor parte de los apóstoles no supo lo que estaba pasando en el alma de Judas. Lo supo Pedro cuando lo fue a visitar. Pero la mayor parte solamente lo supo después por las epístolas que se mandaban entre ellos. Y la mayor parte de la humanidad no sabe lo que ocurrió en el plano espiritual del mundo de Judas. Y sin embargo, lo juzgamos, como juzgamos a nuestro hermano que pasa frente a nosotros cada día. El mal pensar nos rodea y nos envuelve de tal manera en nuestro plano físico que solamente los seres muy evolucionados pueden sustraerse a él. Nosotros condenando a Judas, llevados por las apariencias, hemos obrado como todos. Lo que debe absorber todo tu interés desde este momento es lograr ponerte a tono con el augusto maestro que te eligió para su intimidad. Ya lo que tenemos que hacer, ponernos a tonos con nuestro maestro. Y así como Zebedeo se sorprende, ¿cómo me voy a poner a tono con él? Yo con él. Y le dice Filón, sí, tú a tono con él. No hay otro camino para conseguir las grandes realizaciones con que soñamos siempre los que buscamos ese algo superior a todo lo visible, que llamamos luz increada, eterna idea, verdad única. Y así como Moisés fue el astro de primera magnitud para Filón, porque Filón dedicó toda su vida al estudio de Moisés, y le dice, así como me elevó Moisés a ponerme a tono con él para hacerme capaz de servirle de instrumento de manifestación de la verdad, te elevará Yahshua a ti y a todos sus íntimos elegidos para continuadores de su obra a través de las edades y las incomprensiones humanas. ¿Cuántos de nosotros hemos estado ahí y seguimos batallando para ponernos a tonos con las enseñanzas de nuestro amado Maestro? Y eso es lo que tengo que hacer, ponerme a tono con él.
Y aquí el gran problema para mí, como lo fue para Cebeo, es el error en que encuentro distancias insalvables entre los grandes maestros del ayer y los que siguiéndoles podríamos ser grandes, entrando de lleno con fe y amor en la onda vibratoria en que ellos viven eternamente en lo infinito. O sea, no estamos solos. Solos no lo podemos lograr. Pero si nosotros nos ponemos a tono con el maestro en sus diferentes avatares, nosotros podemos hacerlo al entrar en la onda vibratoria del maestro. Y una vez hecho esto, podremos comprender que el universo es unidad, es solidaridad, es armonía perfecta. Y esto es entre los millares de millones de soles y estrellas que pueblan los abismos siderales y entre los millares de inteligencias superiores que impulsan la evolución de las humanidades que los habitan. ¿Dónde están las distancias entonces? Todo ese admirable conjunto, sumergido en la misma luz increada, viviendo de la misma eterna energía, desenvolviéndose al impulso de la misma potencia creadora que les vivifica y anima con el mismo amor y conforme a la evolución de esa chispa emanada de su infinita fecundidad. ¿Dónde están, hermanos? Entonces, pregunto nuevamente, como le preguntaron a Cebeo, ¿dónde están las distancias insalvables, las imposibilidades invencibles, las puertas infranqueables que nosotros percibimos en nuestro camino, en nuestro sendero, en el cumplimiento de nuestras promesas hacia el Maestro? No debemos olvidar nunca que el amor es el mago divino que salva todos los abismos. Y esta comprensión fue la que impulsó a Cebeo a surcar las arenas del desierto, a llevar ese amor que crecía cada día más. Y aquí termina ese diálogo con Filón. Y Cebeo es llevado a una celda, su habitación, y en el camino pasan por el despacho de Filón y está un cuadro de Moisés sobre un peñón similar a este, quiero creer. Y mudo Moisés, y se queda Filón pensando. ¿Qué piensa ese Moisés? ¿Qué quiere? ¿Qué busca en esa soledad? No solamente la soledad geográfica, sino la soledad del espíritu. Y le contesta Filón, lo que pensamos y queremos todos los soñadores del ideal eterno, en esos rudos y tremendos instantes en que sentimos la voz interna del ego que nos impulsa a la acción y nos vemos arrojados por todas las impotencias a que nos condena la materia, el medio ambiente que nos envuelve y la egoísta humanidad que nos cierra todos los caminos, le contestó Filón, con ese fuego que da la convicción de estar sintiendo y diciendo la verdad. Todo es grande en los grandes hombres, pero en ningún momento lo es más, en mi concepto, que el momento culminante y único en que el alma encuentra su verdadero camino y se lanza por él, decidida a no abandonarle nunca hasta haber llegado a la meta de todas las realizaciones. Y Cebeo contesta tímidamente, yo me veo en ese momento y pido a mi maestro desde el fondo del alma que su luz me descubra la senda que él me tiene preparada. Y termina diciéndole Filón, medita en soledad como ese Moisés en Madián y ahí serás iluminado. Maestro Yacho, mi maestro, tú que has trazado para mí el camino que inicia en seguimiento tuyo, báculo en mis andanzas por los desiertos, piloto en mi barca sobre el mar, antorcha en las selvas tenebrosas y estrella polar de todos los horizontes a donde alcanza mi vista de eterno peregrino en medio de la humanidad. Y ese es el momento, como lo fue el momento de Juan en el Fiat Lux, en que Cebeo se entrega sin reservas al compromiso que había establecido con el maestro. Pero conmovido ante la grandeza de lo que tiene por delante, cae de rodillas y una vez más le dice al maestro, soy un montoncito de tierra a tus plantas soberanas, maestro Yacho.
Y solo pido en este instante tu luz, tu paz y tu amor. Y nuevamente se hace presente el maestro y le dice, Cebeo, mi montoncito de tierra, que vengo a fecundar para que me rinda el 100% de flores y de frutos para la inconsciente humanidad que sacrifica a todos los que la aman y buscan redimirla. No vaciles, no temas, que yo voy ante ti para hacer todo cuanto has pedido. Báculo, antorcha y estrella polar por todos tus caminos y bajo todos tus horizontes. Y aquí me rindo ante la vibración de este capítulo, de estas palabras, porque encuentro la fuerza que tuvo Cebeo para cumplir sus pactos. Y quiero hacer mía estas palabras también, cayendo de rodillas y pidiendo la fortaleza al maestro. Porque al igual que Cebeo, me siento tan pequeño, tan indigno, siquiera de pensar que pude haber estado entre las filas de los que le amaban y le seguían. Pero la hora nos dice que hemos estado ahí muchas veces. Unos más, otros menos, más cerca, más lejos. Pero me identifico totalmente al ser este montoncito de tierra. Pero el capítulo nos insiste una y otra vez que es en el silencio donde nosotros debemos encontrar esa unión, esa intimidad para poder fortalecer nuestro sentir en el maestro. Y esta es la respuesta a lo que yo buscaba cuando empecé este capítulo, cuando quise dar seguimiento a Cebeo. Y es alguien con el que me he identificado plenamente y que curiosamente ha desaparecido del santoral católico. Y la mayor parte de la humanidad no le recuerda, al menos no con ese nombre. Y vemos nosotros cómo pasando el tiempo, a los pocos días, Cebeo deja Filón y se encamina caminando fuera de Alejandría, y ahí es donde encuentra a Pedrito, que lo lleva a la aldea de los esclavos, que está en la orilla del lago del castillo donde había pasado sus últimos años la princesa Timetis, el lago Merique. Y ahí ya todos nosotros conocemos la obra que él desarrolla al encontrarse a Talita y cómo empieza a sentir ese ardor, ese fervor que lo lleva a organizar toda la vida de los esclavos y empieza a hacerles sentir que son dignos del amor del maestro. Y es ahí donde él empieza a crecer día a día, impulsado por el fuego del recuerdo del maestro. Y todos los esclavos lo ven como un genio tutelar, lo ven como un gran hombre. Y al igual que Pedrito, todos quieren estar junto a él y se le presentan una multitud de esclavos sucios, harapientos, con el hambre y el mal estado físico bien marcado en su semblante, que hacen que Cebeo titubee y no sabe qué camino tomar. Y se preguntaba él en silencio, ¿he de adoptarlos a todos como hijos míos? Y siente en su interior la respuesta que le dice el maestro. Es el comienzo de tu camino que se abre ante ti como tú lo has pedido. Es el cimiento de la obra que quieres construir en mi nombre. Y de las arenas del desierto brotan hijos de Dios que esperan de ti la luz y la vida. Y ese camino, hermanos, aún para nosotros que tengamos la luz del Maestro en mayor proporción o en menor proporción, ser ese faro de luz para aquellos hijos de Dios que gimen en la inconsciencia todavía, atrapados en la esfera de la materialidad. Y así como Cebeo supo ser padre para todos esos esclavos y procurar el bienestar físico, pero sobre todo el bienestar espiritual, es el camino que al menos para mí siento el llamado. Y ese es uno de los fundamentos de nuestra escuela Fraternidad Cristiana Universal, ser el canto del ruiseñor para las almas que andan perdidas por el mundo todavía. Y al igual que fue para Cebeo, debe ser para nosotros. Pasados los días y enterado por Filón de que
en el castillo estaban encerrados cautivos, sacerdotes que habían desviado su camino, que no habían tenido la fortaleza para cumplir todo el severo programa de entrenamiento y que habían sido castigados dejándolos por décadas encerrados ahí y que bien, ya habían cumplido su castigo, pero ellos prefirieron seguir encerrados. Cuando ellos ven desde lo alto de las torres del castillo toda la labor que estaba haciendo Cebeo, se sienten impulsados a irle a buscar. Él ya había sido anticipado por Filón que esa posibilidad podría ocurrir en lo inmediato. Y cuando esto sucede y ellos se acercan, salvando la distancia a través del lago, nadando, cuando le recibe, ellos le dicen, ten piedad de nosotros como la tuviste los esclavos inútiles y los mendigos inválidos. Y pues Cebeo se rinde ante esta otra petición también de amor. ¿Cómo no había de tener esa misericordia? Él, Cebeo, que oyó al maestro desde lo alto de aquella montaña, ser luz para todos los que se acercaban a él. Y volvió a escuchar las palabras del maestro. Bienaventurados los misericordiosos, porque aquellos alcanzarán la misericordia. Y cada día Cebeo se sentía más impulsado, más alto, más hacia arriba, siguiendo la senda del maestro. Y veía cómo todo empezaba a florecer, cómo empezaron a cultivar, cómo empezaron a lograr llevar los sobrantes de lo que ellos necesitaban para su vida diaria, llevarlo a vender a los mercados de Alejandría. Y ahí Cebeo se rendía al amor y le decía al maestro, tu amor, maestro mío, hace florecer mis rosales. Y cada día la figura de Cebeo crecía para todos los que le rodeaban. Había logrado además atraer a otros estudiantes de la escuela de Filón, tres más de diferentes partes de ese mundo, de España, de Italia, diferentes partes, que le ayudaron en su labor para ir sentando las bases de un crecimiento ordenado en el nombre del Señor. Y Cebeo, ese montoncito de tierra que fue creciendo cada vez más, ¿cómo es que ha pasado desapercibido para los biógrafos del Cristo? Y pasó siendo como si en realidad hubiera sido un montoncito de tierra que no mereciera ser tenido en cuenta. Su vida fue como él quiso que fuera, sin el brillante resplandor de prodigios que enciende la admiración de las gentes a quienes entusiasma lo maravilloso. Y sin embargo, así era como él quería ser. Cebeo nos deja este legado. Estas eran las enseñanzas que él dejaba a todos los que le rodeaban en esa aldea de los esclavos, los rechazados por el mundo de ese entonces. Y él les decía, aún no eres todo lo bueno que el Divino Maestro quiere de ti, aún no amas al prójimo como te amas a ti mismo. Y esto les hacía acicatear el amor propio para ser cada vez mejores, a impulsarlos a buscar lo mejor dentro de uno mismo. Y si aún buscas lo mejor para ti, lo más precioso para ti en todo cuanto está a tu alcance. Cuando llegues a ser capaz de dar a tu hermano lo mismo que eliges y quieres para ti, entonces curarás tu mal. Mientras vivas pensando en que tú eres primero de todas las cosas, en que tienes a tu favor todos los derechos, todas las preferencias, todas las prerrogativas, tus llagas seguirán abiertas. Tus brazos y tus piernas continuarán torcidos, porque antes que en el cuerpo, tus males están profundamente grabados en tu psiquis, en esa alma inmortal y eterna que el Altísimo te ha dado para que la eleves a la altura de un arcángel de su cielo. Y sin embargo, tú te empeñas en tenerla siempre como un gusano entre el lodo. Palabras como estas, enseñanzas, recuerdos de lo que él aprendió junto al maestro en esas jornadas en el lago de Tiberíades, en las veces que le acompañó a tantos viajes, porque Cebeo fue uno de los apóstoles que más viajó con el maestro. Hay 157 referencias en Arpas Eternas de todos los viajes que hizo con él. Yahshua lo escogía en particular porque Cebeo tenía una gran capacidad sensitiva, empezaba a desarrollar esa intuición que era necesaria al maestro para formar la bóveda psíquica, y junto con el tío Jaime fue uno de sus más eh, frecuentes acompañantes en sus viajes que hizo el maestro por toda la Palestina de ese entonces.
Entonces no nos extrañe que no se conozca prácticamente nada de él. Entonces, pero al vivir de esa manera, no atrajo el celo de las almas ruines y mezquinas que ven las maravillosas obras con que hizo él, pero a diferencia de los otros apóstoles, él lo hizo en un lugar que en ese entonces estaba fuera del faro de las grandes potencias de ese mundo. Y quizá debido a esto, al apóstol Severo no le llegaron las persecuciones del primer siglo de la era cristiana. Las espantosas crueldades que comenzaron con Calígula y Nerón no llegaron hasta el lago Merig, quizá porque el suave montoncito de tierra no presentaba un blanco para las flechas enemigas y a los potentados amigos de los Césares. Pero sin embargo fue luz para todos los mendigos, inválidos y a los niños sin hogar, a esos hijos de nadie que vagaban por las aceras y por las ruinas del antiguo Egipto, buscando en vano un rostro amigo al cual llamarle padre. Y Severo supo ser padre para todos esos esclavos, para todas esas almas rechazadas del mundo de ese entonces. Sin embargo, por eso digo que es tan fácil identificarse con los discípulos. El alma de Severo tenía una gran pena. Mientras estuvo al lado del maestro, la potente irradiación de Yahshua apagó todos los dolores que él sentía de amores perdidos de su juventud. El maestro llenaba todo, todo, lo absorbía todo. No quedaba en las almas de sus discípulos que lo amaron ningún lugar vacío para nada ni para nadie más que para el amor del maestro. Y todavía, fíjense ustedes, después de 20 siglos, todos nosotros nos sentimos subyugados por esa belleza, por esa belleza moral tan perfecta de Yahshua, que no admite comparación con nada de este mundo. ¿Cómo nos puede asombrar entonces que sus discípulos que vivieron tantos amaneceres junto a él se entregaran vencidos por esa poderosa fascinación? Pero cuando desapareció el maestro del plano físico y solamente quedaba su presencia como un perfume lejano, y sus resplandores solo hacían sentir desde lejos el suave calor de sus ternuras, esas almas sensitivas de sus discípulos debieron sentir la más intensa y honda soledad y un angustioso sentimiento de abandono, de ausencia perenne, de un adiós sin un regreso. Y fue necesario que el mismo Maestro, el adorable ausente desde su reino de luz, se hiciera presente innumerables veces a cada uno de ellos para volverles a su estado normal. Varios de ellos estuvieron a punto de la muerte, algunos al borde de ese abismo de tinieblas que se le ha llamado la demencia, y los menos sensibles cayeron en ese frío pesimismo que deja lo irreparable en las almas de mediana evolución. Y un claro ejemplo pues es Juan, ¿no? Que a pesar de ser un águila de grandes vuelos, durante muchos años estuvo sumido en la más profunda desesperación, hasta que el maestro, en muchas ocasiones que estuvo a su lado y impulsado también por la presencia de Pedro, logró vencer esa ausencia del maestro. Pero esa misma ausencia estaba en lo más profundo del alma de Severo y no había ninguna presencia que, que le ayudara, hasta que 10 años después de estar en la aldea de los esclavos, con el diario convivir, y cuando él se da cuenta que Tabita se ha enamorado de él no quería aceptar ese amor porque sentía que iba a desplazar el amor del maestro, que era todo para él. Durante tantos años no había nada que eclipsara esa presencia. Pero una vez llegado ahí a la aldea de los esclavos y pasando el tiempo, empieza a sentir el dulce calor de la convivencia diaria con Tabita, y cuando Tabita le revela su amor, él se siente desolado y no sabe qué hacer, y le clama al maestro, le dice: maestro mío, mi señor, mi luz, mi cielo y mi vida, ¿por qué me has abandonado? Y el maestro, como a cada uno de nosotros, nos ha dicho: se veo mi montoncito de tierra,
No te anuncié que yo fecundaría esa tierra para que diera el 100 por 1 en flores y frutos para la humanidad. Porque eres un montoncito de tierra, necesitas el riego de un grande y puro amor, que sea el agua del torrente impulsor de todas tus energías, de todas tus actividades como apóstol mío sobre esta tierra que baña el Nilo. Porque me amaste mucho, Sebeo, en esta hora y en aquella otra del Moisés visionario y taumaturgo, es que te doy por compañera eterna a la dulce Timetis, que por amor se relegó toda su vida a la soledad de este castillo. Fue madre de Moisés y ahora nació esclava. No la recibirás. Amram de ayer y Sebeo de hoy. De nuevo, se te entregan joyas de incalculable valor, no para adornar cabezas que mueren, sino para transformarlas en pan, en calor y lumbre, en los hogares abrumados por la miseria y el hambre. Esclavo o rey, príncipe o vasallo, esa será tu carrera en todas tus vidas terrestres. Y por esta palabra del Cristo, la desolada Europa del siglo XVII vio a Vicente de Paúl recogiendo por las afueras de las suntuosas capitales o de las más ruinosas aldeas a los hijos de nadie, que una tardía y criminal vergüenza materna arrojaba a los barrancos y a los pantanos para que fueran devorados por las fieras. Así devolvió siempre el apóstol Sebeo a la majestad divina las joyas que le fueron confiadas. En cada huérfano, en cada esclavo doliente, en cada soldado herido, él veía unas joyas que tenía que devolver al maestro. Tenía que devolverlas engrandecidas en el crecimiento espiritual. Esa fue la labor de Sebeo siempre, desde esa personalidad y las que conocemos en la obra, la última, la de Vicente Paúl, ya no conozco yo más, no sé si mis hermanos sepan de otras. Siempre fueron sus palabras estas y él se regodeaba ya al final de su vida. Él decía, amare victum, amar es vencer en el infinito del amor de Dios. Amare victum. Y lo siguió diciendo en cada una de sus personalidades. Amare victum, repetía siempre, para vencer es necesario. Aquí me está tapando la visión. Voy a mover tantito esto. Para vencer es necesario amar. Y el amor es una ánfora de oro en que caben muchas bellas y delicadas flores. La malva rosa de la tolerancia, la madreselva de la concordia, la rosa blanca de la paz, los junquillos de la amistad y las rosas rojas del sacrificio por los amados. Y Él nos dice, en ese amare victum, el camino que Él siguió y el camino al que estamos llamados nosotros a través de la amistad, en el sacrificio por la familia, en la concordia en nuestros medios de trabajo, en la paz que sintamos en el profundo de nuestro corazón. Amare victum. Esas palabras de Sebeo nos deben llevar a la comprensión del infinito amor que el Maestro nos brinda y al cual estamos llamados. Termino compartiendo con ustedes breves pasajes de la vida de Vicente Paúl. Pocas oportunidades tenemos de poder seguir una personalidad después de las que estuvieron junto al maestro, como en el caso de Vicente Paúl. Vicente Paúl nació en Francia en el año 1581, en un medio rural, pobre. Tanto es así que cuando él empieza sus estudios en el seminario, él se avergonzaba de su condición humilde. Incluso una vez que su padre lo fue a visitar, se avergonzó y no salió a recibirle. Él tuvo la oportunidad de crecer en estos seminarios a una corta edad, porque en ese entonces el clero estaba devastado. Entonces, en vez de pasar años como es ahora, en tan solo 3 años ellos podían ser sacerdotes, obviamente con decremento en el conocimiento y en la capacidad de vibrar en el amor del Cristo hacia sus semejantes. Él tiene la oportunidad de conocer a grandes personalidades que lo impulsaron en el amor.
Él fue hecho esclavo incluso también y le permitió tener esa sensibilidad hacia los galeotes, hacia los esclavos que estaban encadenados a los barcos para posteriormente desarrollar todo su amor hacia ellos. Él conoce a Pierre de Bérulle, que fue un faro de luz para él que lo impulsó en el camino de la reconciliación, a buscar educar a los sacerdotes a que crecieran en esta capacidad de poder entregarse al pueblo, que dejaran aquellas capillas, aquellas iglesias que les daban muchos dividendos económicos, pero que los alejaban del pueblo propiamente. En ese entonces empiezan a darse grandes movimientos a favor de los desposeídos, como el de Felipe Neri, y posteriormente él entra en contacto con Francisco de Sales, que fue una gran alianza para él, y empieza a hacerle comprender que el amor del Cristo no estaba en esas congregaciones de lujo. Y una vez que él llega a hacerse párroco de Clichy, que es un medio rural, él entra en contacto con las necesidades tan profundas que tenía el pueblo en ese entonces, porque voy a estar pasando las diapositivas rápidamente, porque recordemos que Francia estaba en guerra tras guerra y el pueblo era el que más sufría. Entonces, a pesar de que lo llamaron a él, a la corte y a las casas de los grandes potentados de ese entonces, él no era feliz. Él quería volver con los campesinos, quería estar con la gente pobre para poder ser un bálsamo para las heridas del alma que ellos tenían. A comienzos de 1617, cuando él asiste a un moribundo, eh, ese hombre tenía fama de ser un hombre de bien y sin embargo le reveló pecados que jamás se había atrevido a confesar a ningún otro sacerdote, tanto por vergüenza como por amor propio. El moribundo experimentaba una extrema soledad moral, parecía el frío y la imposibilidad de hablar de Dios como nosotros hemos llegado a sentir. Era un hombre cerca de la muerte y que no había encontrado en la mirada de ningún sacerdote una mirada lo suficientemente dulce y lo bastante humana como para hacerle salir de sí mismo y atreverse a creer en la ternura de Dios. Y este fue un punto donde toca a Vicente de Paúl para lanzar su vida a buscar el beneficio de los pobres, quería ir a los campos más remotos, a expresar a todos los que se sentían perdidos que existía un Dios de ternura que no les había olvidado. Él quería ser testimonio vivo de ese amor divino, estar presente con la ternura de Dios. Y así él empieza a fundar diferentes movimientos y crea la Congregación de la Misión. Y esta Congregación de la Misión llevó sus enseñanzas a muchos países y luego después crea también las Hermanas de la Caridad, junto con, una, con una dama, una mujer, eh, que fue como una estrella polar para él y que a mí me hace pensar, si no fue la misma Tabita, que en la personalidad de Luisa de Marillac lo asistió en todo momento, fue su fortaleza para llevar no solamente a los sacerdotes, sino fundar también movimientos de monjas que llevaran esta ternura del maestro hacia los más desposeídos de la sociedad de ese entonces. Me estoy saltando todo esto muy rápido por el tiempo que se nos ha acabado. Y para ubicarnos ya, para finalizar, tenemos que comprender el contexto de la Europa de ese entonces, la Europa de los comienzos del siglo XVII. Las poblaciones estaban envueltas en grandes males, en grandes pobrezas, había mucho dolor por las guerras que estaban pasando y la iglesia no era un reducto de misericordia. Ellos buscaban chivos expiatorios, le echaban la culpa de todos los turcos, a las brujas, a los judíos, a los herejes y les aguijoneaban a los pobres con el temor de perder su alma. Y es ahí donde Vicente encuentra el camino, que ya no lo había de abandonar. Lo que ellos querían mostrarles al pueblo era la verdadera bondad humana que procede de Dios y que a la vez la bondad de Dios es muy superior a toda bondad humana. El Dios de Vicente era un Dios de ternura y de bondad,
y al haberlo experimentado así, deseaban manifestarlo con su propia vida. Se va con todos los esclavos, los galeotes, los presos, y les lleva el amor y los hace sentir, tal y como dice aquí, que no están abandonados, que Dios sigue estando presente entre ellos a pesar de su pobre condición. Pero no se queda solamente en eso, sino que busca de Richelieu, del cardenal Richelieu, cómo mejorar la condición de los galeotes que estaban pues prácticamente como esclavos. Él se hace amigo de grandes potentados, incluso del rey de Francia, y busca la manera de mejorar estas condiciones. El corazón de Vicente se enternece con todos los prisioneros de guerra, con todos los soldados que están en los campos heridos. No había nada que los curara las heridas del cuerpo, mucho menos del alma, perdón. Y ahí él empieza a mandar sacerdotes a todos los diferentes destinos de Francia para que llevaran ese amor, para que en medio de la desolación tan terrible que estaba ocurriendo en esos campos de batalla, ellos encontraran la paz. Y ese es el movimiento que él fundó. Él llega a fundar no solamente cómo curar el alma, sino que también se preocupa, así como lo hizo en la aldea de los esclavos, llegó a dar de comer a 16,000 huérfanos, a 16,000 pobres diariamente. O sea, él no solamente él trabajaba en el espíritu, sino que también buscaba aliviar las necesidades del cuerpo. Y para eso creó una red de la cofradía, la misión, para que los potentados de ese entonces le ayudaran a crear una red de comedores que llegaron a asistir a 40,000 huérfanos. Hubo un orfanatorio que llegó a tener hasta 40,000 huérfanos. ¿Pueden imaginarse lo que era esto en el siglo XVII? Vicente se multiplicaba. Vicente era la inspiración en las pláticas para todo el clero de ese entonces. El alto clero, el Vaticano, quería que él fuera el instructor de los sacerdotes porque le estaba dando una fuerza al movimiento, estaba regresando el amor de Cristo a las iglesias, a los campos, a las casas, a los pobres, que era el camino que él siempre quiso hacer. Entonces, ya estoy acabando los 5 minutos. Y él decía constantemente, una gran cantidad de huérfanos tienen que ser dejados a cargo de los que sobreviven y son adoptados durante un tiempo por la comunidad en la aldea o el barrio hasta que el padre contrae nuevo matrimonio. Y muchos de ellos eran lanzados a las calles. Entonces ahí él donde él quería estar, a través de sus monjas, a través de sus sacerdotes. En esa época donde todo era desastre aparentemente, Vicente tenía un corazón sólido que vivía la fe de Cristo sin reservas. Y bueno, no voy a saltar esto porque ya él nos habla de dos tipos de amor. Se nos ha acabado el tiempo y tenemos que atenernos al programa. Él nos hablaba de la fortaleza, de la ternura de amor del Cristo, pero que no solamente se queda en intenciones, sino en actos también. Y decía también, para finalizar, hay entre vosotros algunas almas que no sienten a Dios en absoluto, que jamás le han sentido, que no saben lo que es sentir gusto en la oración, que no tienen la menor devoción, o al menos así lo creen. Él hablaba de un amor eficaz que no deja de actuar aun cuando no se deje de ver. Y vean ustedes cómo cuando él estuvo en el lago Merik, él no quería dejarse ver por los grandes potentados de la época. Y aquí también, él hablaba de ese amor que no dejaba de actuar, aunque no se dejara ver. Entonces, yo encuentro una gran similitud en la vida de Vicente con la vida de Cebeo, siempre trabajando a favor de los desposeídos, enfatizando que lo importante son los actos, mientras que lo demás no es sino producto del espíritu, que habiendo hallado cierta facilidad y hasta cierta dulzura en la consideración de virtud, se deleita con el pensamiento de ser virtuosos. Y eso nos pasa a veces, a mí me pasa, de que ya por estar estudiando la obra, ya me siento como que ya estoy más allá, más arriba en el nivel de los demás. Sin embargo, es preciso llegar a los actos porque de los contrarios se queda uno en la imaginación. Y esto le inculcaba día a día a sus sacerdotes, a sus monjas. Para Vicente, la oración era lo primero. Era muy práctico, pero esa práctica se fundamentaba en una profunda intimidad con Jesucristo, o sea, en la vida interior de la oración. La gracia tiene sus momentos. Abandonémonos a la providencia de Dios y guardémonos mucho de anticiparnos a ella.
Entonces, este hombre muere, pero cuando él muere ya había misiones suyas en Marruecos, Irlanda, Escocia, Génova, Turín, Roma, Madagascar, Polonia, América, China. Entonces, ese pequeño montoncito de tierra logró llevar su luz, esa luz que aprendió, que bebió de esas paredes milenarias del Egipto y lo pudo llevar a todos los rincones donde alcanzó su esfera de influencia. Fue amigo de potentados, influyó en muchas personas, pero aún así llega el momento en que él fallece. Él muere eh, en el año de 1644 aproximadamente, pero el 26 de septiembre, pero dejó un gran legado, un legado que todavía está vivo en todas las misiones, en las hermanas vicentinas, en la misión que sigue habiendo los lazarinos, o tantos hijos espirituales que él creó en ese entonces. Y entonces aquí podemos ver cómo la divinidad, eh, siglos después, este es el cuerpo de Vicente de Paúl, eh, eh, la corrupción de la muerte no le ha tocado, y ahí está. Sigue estando, dándonos ejemplo, testimonio, con su vida, con su muerte, en su reencarnación como Vicente, y al lado de Luisa de María, que como les digo, podría caber la posibilidad de Cero y Tabita, de Amran y Timetis, ese amor que él decía que el amor es inventivo hasta lo infinito. Su legado sigue estando presente en nuestros días. Por eso digo que es uno de los discípulos que más impacto ha tenido en mi ser. Luisa de Marillac también está incorrupta hasta la fecha. No sé si eso tenga algo que ver con la grandeza de su espíritu, no lo sé, lo desconozco, pero pues ahí está. Y termina diciendo, para morir como Jesucristo hay que vivir como Jesucristo. El amar es vencer. Y bueno, agradezco la oportunidad de haber compartido con ustedes esta vida que me ha impactado mucho, la vida de Cedeo, y me muestra cómo vencer los miedos interiores para poder lanzarnos a conquistar esas arenas del desierto que cada uno de nosotros tengamos frente a nuestro día. Muchas gracias. Continuamos. Gracias.